Listo, jóvenes. Buenas noches. A ver, coméntenme cómo les fue. ¿Revisaron los ejercicios que hicimos al final, el de contadores, el específico del aforo de los buses? Y estamos claros con la implementación o la utilización de los contadores ascendentes, descendentes. Claro, eso sí, como en todo. Podemos tener varias clases más. Claro, podemos tener más clases, podemos revisar más ejercicios que a la final usted va a entender cómo hicimos el ejercicio. Pero lo importante es que usted tenga las bases y el criterio para usted por su cuenta, como dice, hacer su propia programación de algo que usted quiera. No sé, de pronto les pongo como inquietud de algo que yo sé que de pronto no van a encontrar del ejercicio que hicimos al inicio. ¿Se acuerda que prendíamos las luces secuencialmente? Sí, primero la uno, la 2, la 3 y quedaban prendidas. Después hicimos que prenda y apague. Prende y apague el uno, se prende el 2, se apaga, se prende el 3. ¿Sí? Ahora, continuando con esa misma línea, ustedes pueden decir, ahora voy a hacer el simulador. No sé si ustedes se acuerdan de esos accesorios que hay para vehículos, de esas luces que van de un lado al otro. ¿Han visto? Algo así como la del auto fantástico, que va la luz recorriendo para un lado y regresa, va para un lado y regresa. ¿Cómo le harían eso? Sí. Vean, son cosas interesantes porque eso es lo que digo, o sea, ya viene de también un poco de la imaginación suya. Sí, en base a lo que ya hemos estado haciendo y le modificando, como hicimos al inicio. Sí, empezamos haciendo unas luces secuenciales, después hicimos que vayan apagando, después usted vaya asemejando a algo y váyale haciendo su propia programación. Si algo no lo entiende, revise los ejercicios y vea de qué manera se aplican las cosas, no para copiarlas, sino para saber cómo se aplican. Y con ese conocimiento regrese a su programación. Sí, esa es la recomendación que le puedo dar, porque es verdad, ya hemos hablado del tiempo que estuvo muy corto para esto, se necesita más, pero así tengamos el tiempo, sí, en el que podamos hacer 20 ejercicios más de temporizadores, 20 de contadores, o una aplicación que mezcle temporizadores y contadores. eh, lo que vamos a hacer es aprender cómo se hace la programación de esos ejercicios. Pero en la realidad es algo que debe con su criterio tratar de resolverlo. Sí, es un poquito de parte y parte. Sí, es verdad que falta hacer más ejercicios, pero no porque hagamos 100 ejercicios ya usted es un experto. No, como se podrán haber dado cuenta, depende mucho del criterio que usted tome para resolver el ejercicio. Sí. Entonces, eso como observaciones y punto para reflexión nada más. Eh, en todo caso, sigan practicando. Si ustedes plantean algo y no les sale, la próxima clase puede decir, ahí estuve intentando hacer esto, llegué hasta esta parte, no me sale, quisiera completarlo. ¿Sí? Entonces, podría también abrirse un espacio en las clases. Eh, Respecto con lo de la clase, continuaríamos con lo que es controlador PID. Me interesa bastante que ustedes sepan el concepto de, sí, porque hasta ahora ustedes saben solo una parte de la parte más fácil, les podría decir, de lo que es programación, que usted activa o desactiva una entrada, ¿sí?
Hasta el momento nosotros hemos visto que hay un pulsador y yo le presiono, y el momento que le presiono inmediatamente se activa y sobre eso se ejecuta el control, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con sistemas que no responden de esa manera, o con sistemas que no queremos que responda de esa manera porque puede ocasionarnos problemas, ¿sí? Entonces vamos aquí medio a identificar ahora este tipo de ejercicios y vamos a ver cómo los solucionarían, ¿sí? Entonces digamos que voy a rayar encima de esto para tener, digamos que ahora tenemos un tanque reservorio por acá, ¿sí? Aquí tenemos un tanque reservorio, tenemos por acá la salida, tenemos una gran pendiente, tenemos por acá una válvula y a esta es a la que yo voy a controlar. Entonces es una válvula eléctrica, ¿sí? Y por acá voy a tener yo la salida. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora la situación cambia, ¿sí? ¿Por qué cambia? Porque en primer lugar una válvula, y digamos que es una válvula industrial, ¿sí? Una tubería de 20 pulgadas, 30 pulgadas, ya es algo grande, puede ser del sistema de agua de la empresa de agua potable, o puede ser la refinería, o puede ser cualquier otra industria aquí local, ¿sí? Entonces, en primero, cuando usted envía la señal al actuador, el actuador no es que coge y abre inmediatamente de lo que está completamente cerrado, abre a completamente abierto en un segundo. Eso no pasa, ¿sí o no? Aquí hay un tiempo de apertura, ¿sí? De la válvula, para empezar. La otra, al tener nosotros estas condiciones en la que tenemos esto elevado a una altura considerable, aquí esto se genera una gran presión. Si es que yo pudiera abrir lo más rápido posible a esta válvula, me va a caer toda esta columna de líquido y acá va a ir con una fuerza de aquí para acá, va a ir con un caudal y una presión bien grande que me puede reventar tuberías o reventar depósitos o reventar lo que tenga más acá adelante. Entonces aquí las condiciones cambian. Los actuadores, ya cuando son sistemas grandes, no responden como el pulsador que hemos venido manejando hasta el momento, ¿sí o no? Hasta el momento nosotros hemos manejado entradas de este tipo, que es un pulsador. ¿Qué pasa con el pulsador? Presiono, se activa, quito y se desactiva. Es una respuesta inmediata, ¿sí? Eso es, por eso le dije, hasta ahorita hemos visto sistemas los más, ¿qué sería? No le pongamos básicos porque también tiene su complejidad, pero de pronto no tan complicados en su operación, ¿sí? Tenemos un pulsador, presionamos, se activa y quitamos, se desactiva. Ahora no, ahora vamos a tener sistemas con elementos que tienen su propio tiempo de operación y que también no queremos que nuestro proceso responda de manera inmediata porque puede ocasionarnos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de estos sistemas? El comportamiento de estos sistemas entonces va a ser de este tipo. Acordémonos del diagrama de tiempo, ¿sí? Digamos que en este tiempo 0 yo le doy, se me fue, ya, yo le doy el pulso de que me abra la válvula, ¿sí?
Entonces yo le doy la señal de open en este momento, ¿sí? Le pongo abrir. Pero ya dijimos que nuestro sistema no responde inmediatamente. Nuestro sistema, nuestra válvula empezará a abrirse lentamente. Y después llegará a la apertura. ¿Sí? Ya la respuesta no es inmediata. Ya tiene un cierto tiempo de respuesta. Ahora, si ustedes se acuerdan, nuestros sistemas de control, acuérdense del primer parcial, nosotros debemos controlar una variable. El actuador no es la variable a controlar. El actuador es el elemento final de control. Lo que nosotros queremos controlar sería acá el flujo en la tubería, el flujo o la presión en la tubería, ¿sí? Cualquiera de estos parámetros es lo que nosotros queremos controlar. Como habíamos dicho, en esta condición de un tanque elevado, el momento que abrimos la válvula se va a generar una presión bien grande acá. Entonces, si la presión sobrepasa ciertos parámetros, puede reventarme la tubería o destrozarme cualquier cosa acá. Entonces, lo que yo debo controlar es la presión. Como tiene una relación directa presión y flujo, entonces o es la presión o es el flujo, cualquiera de las dos. Pero esta de aquí es la variable a controlar, ¿sí? No es el actuador. El actuador es el elemento final de control. Entonces, para empezar, van dos cosas. El elemento final de control no responde inmediatamente, ¿sí? Tiene su tiempo, por una parte. Y por otra, la variable a controlar, ¿sí? Es el flujo en este caso, en este ejemplo. Entonces vamos viendo en función de este comportamiento del elemento final cómo se comportaría el control de la variable a controlar. No sé si hasta aquí estamos claros o existe alguna confusión. Necesito ahorita que apliquemos todos los conceptos y todo lo que aprendimos desde el inicio del periodo, ¿sí? Acuérdese, habíamos hablado de elementos sensores, elementos actuadores, ¿sí? Habíamos hablado de la variable de control del proceso. Todos esos conceptos no se olviden, ¿sí? Eso ya los vimos y eso no se olvide porque lo va a utilizar en su ámbito profesional también, ¿sí? Entonces ahora vamos a retomar esos sistemas de control para explicar lo que es el control PID. Entonces, estamos claros. Esto de aquí representa un comportamiento real del funcionamiento del actuador, que es un elemento final de control. Pero este no es el control es actuar sobre la presión o controlar la variable de presión y la variable de flujo, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a hacer otro gráfico. Vamos a ver entonces ahora, con ese comportamiento que era del actuador, vamos a ver cómo va a ser el comportamiento ahora sí de la variable a controlar. Entonces ahora la variable a controlar, digamos que va a ser el flujo, ¿sí? En el tiempo. Y empezamos desde el tiempo 0, ¿sí? Entonces nosotros, ¿se acuerdan que en el sistema de control realimentado nosotros tenemos una referencia? Un valor de referencia. Acuérdense del esquema de un sistema de control realimentado. Tenemos una referencia, ¿sí? Con la cual se compara el sensor, se determina el error, se realiza el control y se actúa sobre el sistema. ¿Saben? De memoria tienen que aprenderse el esquema, ¿sí? De un sistema de control realimentado. Entonces, digamos que nosotros pasamos de 0, que sería la válvula cerrada, la válvula final de control cerrada, y queremos controlar nuestro sistema, yo qué sé, digamos que estamos en Petroecuador, a 5000 barriles hora, ¿sí? Por lo general ese es el valor con el que inician carga a los buques en Petroecuador, ¿sí?
el primer valor que ponen de referencia es 5.000 barriles hora. Entonces, ¿cómo responde nuestro sistema a este valor? Si bien es cierto, estos 5.000 es el valor de referencia que usted le pone en el sistema, pero nuestro sistema no es que va en este momento de 0 a 5.000. Acuérdense cómo se abría la válvula. La válvula abría lentamente, entonces el flujo se va incrementando conforme se va abriendo la válvula, ¿sí? El sistema de control está pendiente del error. Dice, aquí está en 0 y aquí es 5.000. Dele, abra la válvula. Aquí está en 1.000 y la referencia está en 5.000. Abra la válvula. Aquí está en 2.500 y aquí está 5.000. Abra la válvula. ¿Sí? Aquí estamos en 4.000 y la referencia es 5.000. Siga abriendo la válvula. Aquí estamos en 5.000 y aquí está 5.000, como el sistema de control dijera, espere, ya llegamos. Pero como el sistema tiene su propia inercia, este se pasa. Y de ahí, como el sistema dijo, espere, ya llegamos a los 5.000, le manda la válvula nuevamente a cerrarse un poco, ¿sí? De ahí dice nuevamente, espere, ya llegamos. Y aquí otra vez se vuelve a abrir, otra vez se vuelve a cerrar, hasta que ya por acá en un cierto tiempo se estabiliza y llega el valor del flujo a ser igual al valor de referencia. Esto es lo que realmente sucede en un sistema de control, porque las características, vuelvo y repito, ya no son ideales como lo que hemos estado trabajando estos últimos días con pulsadores. ¿Qué pasaba? Pulsábamos y la bobina se activaba y la bobina estaba asociada a un motor. Claro, el motor arranca inmediatamente que pulsamos. No, pero estos sistemas ya no se comportan de manera inmediata. Estos sistemas ahora ya tienen un retardo y el comportamiento es como el que estamos viendo en este momento. Entonces, si queríamos nosotros controlar el flujo de nuestro sistema en 5.000, tenía que esperar primero al ritmo de apertura de la válvula y de ahí se va generando el control en función del error. Aquí, como todavía hay un error, sí, ¿qué sería positivo? Cogemos la referencia menos el valor real, era 5.000 menos 4.000 es 1.000, entonces sigue abriendo. Cuando llegamos acá es 0,0, pero ustedes saben que por inercia del sistema esto continúa un poco más. Es imposible, así como no puede abrirse inmediatamente, tampoco puede cerrarse inmediatamente. Entonces se pasa, pero baja enseguida la velocidad. Acá, por ejemplo, estaríamos en unos, 5.500 y lo que resta es 5.000 menos 5.500, queda menos 500 y hace la acción contraria. Como ya el error es negativo, entonces ahora cierre válvula y empieza a cerrar. Aquí baja nuevamente, el error se hace positivo y nuevamente va abriendo la válvula, pero ya no le abre completa, ya le abre de a poquito, hasta que llega un momento en el que se estabiliza. Entonces el sistema de control va jugando entre cierto número de oscilaciones. Hasta ahí estamos claros de un comportamiento de un sistema ya industrial real. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Hemos pasado de lo ideal, de lo que cogíamos nosotros, ¿se acuerdan? Era 1 en la entrada y de pronto en la salida era 0 y después de aquí era 1. Pasamos de activados a desactivados. Esto hemos visto ahorita en los últimos ejercicios. No, ya no estamos en estos casos. Ahora estamos en casos de sistemas un poco más industriales, reales también, sí, pero ya sistemas un poco más complejos. Entonces, hasta este punto estamos claros, porque sobre esto recién voy a explicar qué es el control PID. ¿Estamos claros hasta el momento? A ver, vamos haciendo preguntas. Vamos con Ojeda Luis. Buenas noches, mi estimado Luis. Listo. A ver, primera pregunta. Dígame, ¿por qué
¿por qué en esta apertura de válvula no puede haber venido así? Como está marcado con la línea verde. ¿Por qué no podemos hacer eso? Ajá. Ujú, sí. Ya, no abre inmediatamente, ¿no es cierto? Ya son sistemas grandes, les había dicho, en este caso de Petroecuador, por ejemplo, son unas tuberías de 36 y 42 pulgadas, ya es algo considerable. Imagínese una válvula de ese calibre, no va a abrir inmediatamente, ni siquiera las llaves de su lavamanos, usted lo puede abrir inmediatamente. Peor, un diámetro de 26, de 36 y 42 pulgadas. Entonces, las limitaciones del elemento final de control hace que el sistema no pueda cumplir con esto que está marcado en verde. Tiene ¿qué sería? Su retraso en el tiempo, ¿sí? Tiene como sería su gradiente de velocidad, ¿sí? O sea, no va inmediatamente, tiene que ir de a poco, tiene que ir incrementándose el valor, ¿sí? Ese es el porqué. Vamos a la siguiente pregunta con el compañero Bravo. Buenas noches, mi estimado José. ¿Me confirma si me escucha el compañero José Bravo? Ya, por ahí le escucho bajito. Si me puede hablar un poquito más duro, por favor. Ya, ahí estamos bien. Listo. La primera pregunta, no podemos seguir la curva verde porque la respuesta no es inmediata de los sistemas ya grandes, ¿no es cierto? Ya, primera cosa aclarada. Ahora, como no podemos, como no podemos abrir inmediatamente y controlar exactamente al valor seteado, la señal o la variable de control tiende a superar el valor de referencia. ¿Por qué tiende a superar? ¿Por qué cree que se generan estas oscilaciones? Ya, a ver, yo le hago una consulta. No sé si ha pasado por esta experiencia. No sé si le ha tocado empujar un vehículo, un automóvil, una camioneta. Sí, ya, pero vamos un poquito más grande. Bueno, la moto le puede controlar, es algo pequeño. Vamos a un automóvil. Digamos que usted necesita empujarle, ¿no es cierto? Ya empieza a empujarle y cuando necesita pararle, ¿usted le puede parar así en seco inmediatamente? ¿O le va aguantando, aguantando, bajándole de a poquito porque el vehículo le vence a usted como persona, ¿no es cierto? Es imposible que usted le detenga inmediatamente. ¿Sí o no? No, a ver, no le escuché la última parte. ¿Sí? Lo mismo pasa en los sistemas estos complejos.
hablamos de una inercia. Lo que le empuja del carro, lo que le vence es la inercia del vehículo, de la masa en movimiento. Entonces, si bien es cierto, usted hizo un esfuerzo por empujarle al carro, pero cuando quiere detenerle, también debe detenerle de a poquito, porque no puede frenarle en seco, la inercia se le va, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, imagínese que usted tiene que empujar el carro y dejarle exactamente las ruedas en una línea marcada. Lo más seguro es que va a empujarle, y se le va a pasar un poquito y después le va a tener que regresar para dejarle al vehículo en la línea. Sí, es imposible que usted empuje y ¡pum!, le frene en seco justo en la línea. Eso es el comportamiento de los sistemas. Es un comportamiento normal y real de los sistemas, ¿sí? Entonces, en función de eso, ahora sí ya vienen los criterios de lo que es control PID, control proporcional, integral y derivativo, ¿sí? A ver, gracias, mi estimado José. Vamos viendo ahora cómo serán los diferentes comportamientos. Hay tres opciones. Una opción es la que está marcada en rojo. Otra opción, marquémosle, no, ya es rojo, ya está, marquémosle en azul. Una opción en la que el sistema responda de esta manera. ¿Sí? Y hay otra opción en la que nuestro sistema pueda responder de esta manera. ¿Sí? Entonces, como ven, la azul nunca llega a sobrepasar el valor de referencia, pero puede quedarse un poco inferior. En la verde hay un pico bastante grande de oscilación, pero se restablece rápido. O la roja, que hay varias oscilaciones más pequeñas que la verde, pero se estabiliza dentro de un tiempo mayor. Vámosle marcando los tiempos. Por ejemplo, con la línea verde se estabiliza el sistema en este tiempo. Con la línea roja se estabiliza el tiempo, se estabiliza el sistema en este tiempo, y con la línea azul se estabiliza mucho más rápido. Pongámosle por acá. ¿Sí? Tiene mucho que ver el tiempo de estabilización. Ese es un concepto que quiero que le entiendan, la estabilización, ¿sí? Aquí tenemos. No son distintos tipos de válvulas, son distintos tipos de control. ¿Sí? Son distintos tipos de control. Esto sí, no tanto de programación, de control más que programación. Entonces, vamos por partes. Este tiempo, usted es el que va a decir cuál le conviene para su sistema. ¿Sí? Su sistema necesita que se estabilice rápido, sin importar que haya error. Por ejemplo, aquí hay un error. ¿Sí? Por poner un ejemplo, de aquí a acá va a mantener un error. ¿Sí? Porque no llega al valor de los 5000, va a quedar en 5000, en 4500, por ejemplo. Pero ya quedó en 4500 en un corto tiempo, ya se quedó en 4500. ¿Sí? Si es que su sistema, mejor dicho, si es que usted necesita que su sistema se comporte de esa manera, tiene que configurarlo de esta manera. Ahora, digamos que su sistema no importa que las fluctuaciones sean grandes, ¿sí? Acuérdese del vehículo. Usted está empujando el carro y se le pasó, ¿sí? No importa si se le va con velocidad. Usted es capaz de darle la vuelta y regresarlo, y en la siguiente ya le estabiliza.
Si es que si su sistema le permite eso, puede optar por la verde. Si su sistema le permite, no importa en el tiempo, la carga a los buques es de horas, es de días. Entonces, esto de aquí me representará 15 minutos. ¿Qué es 15 minutos para un día? Entonces, tengo tiempo para estabilizar mi sistema. Pero lo que no puedo hacer es que mi válvula esté abriéndose y cerrándose como loco. ¿Por qué? Porque acuérdese que tiene una columna grande de flujo, tiene unas presiones considerables, entonces no está bien que la válvula está abriendo y cerrando, ¿sí? A valores grandes, pero sí abre un poquito, cierra un poquito, abre un poquito, cierra, no importa que se estabilice en 15 o 20 minutos. Entonces, esos parámetros usted tiene que ver qué le permite su sistema, qué requiere para su sistema. No depende de la válvula, no depende de la programación, como dice el compañero, depende de cómo el sistema debe operar, ¿sí? Aquí nadie le pone las condiciones, es el sistema el que dice cómo voy a funcionar, ¿sí? Entonces usted debe entender primero la operación del sistema, y en función de la operación del sistema usted tiene que implementar lo mejor para el control. Yo les había mencionado en el plano real, por ejemplo, en las válvulas antes del 2006 sería, porque por el 2006 ya se hicieron el cambio de actuadores, ya antes del 2000, pongámosle el 2000. En el 2000 los actuadores de válvulas, mejor dicho, las válvulas, eran controlados por unos actuadores electrohidráulicos, unos monstruos, unos gabinetes grandes, unos con bombas, porque al ser electrohidráulicos tenía que usted generar una presión hidráulica considerable, creo que era de 1000 HPs, 1000 PSI de presión. Entonces usted necesitaba una bomba, usted necesitaba un tanque de aceite, porque ese es el líquido que usted va a utilizar, son electrohidráulicos. Necesita de cañerías, necesita el actuador era de doble acción porque tenía que abrir y cerrar, entonces tenía doble pistón, entonces era todo un monstruo bien grande. Acuérdense del comportamiento de los actuadores electrohidráulicos. ¿Qué tenían de ventaja? Que eran costosos, eran para potencias grandes, pero su respuesta era inmediata. ¿Se acuerdan? Verán, yo me estoy acordando de todo lo que vimos en la asignatura, y esto fue parte de un trabajo que ustedes hicieron de un archivo que les puse. ¿Se acuerdan? Las características de los elementos sensores y actuadores, ¿sí? Y hablábamos de que habían 3 tipos de actuadores: los eléctricos, los neumáticos y los hidráulicos. ¿Se acuerdan? Y las ventajas y desventajas que tenían unos respecto de otros. Entonces, el hidráulico era más voluminoso, más costoso, todo lo demás, pero era el más preciso, ¿sí? El más rápido. Esas eran las ventajas. El neumático era el medio y el eléctrico era el más lento, sí, pero era el más barato, el más versátil, el de menos consumo de energía y todo lo demás. Ahí vienen los criterios de qué es lo que selecciona. Entonces, volviendo al tema, tenían actuadores electrohidráulicos. Y ahora ya sabemos que la ventaja es que son rápidos, pero vamos un ratito. El sistema no necesitaba que sea rápido, lo que significa que estuvieron mal, ¿qué sería? No es diseñado, sino mal dimensionados esos equipos para ese sistema. Ese sistema no necesitaban actuadores hidráulicos o electrohidráulicos. ¿Por qué? Porque no queremos que abra inmediatamente. El momento que usted abre de golpe una válvula, ocurre lo que se conoce como golpe de ariete, que todo el volumen de líquido estancado en la tubería
empieza a fluir de manera abrupta y le hace un efecto succión a la tubería y le puede estar rompiendo y le puede estar doblando y le puede estar incluso hasta el tanque afectando la fuerza con la que baja. Imagínense, es como que usted tiene una jeringa. No sé si han jugado, todo el mundo creo que ha cogido una jeringa, ha puesto el dedo en la punta y ha estirado ¿qué sería? El vástago de ahí, del émbolo, del interno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Le crea un vacío dentro y el momento que suelta el émbolo que usted está alando, él solito se regresa, ¿sí? Por efectos del vacío. Imagínese ese efecto a grande escala en una tubería de 36 o 42 pulgadas. El momento que usted abre inmediatamente una válvula, el efecto que hace cuando la columna del producto cae, ¿sí? Entonces no queremos que eso suceda. Entonces no tenía sentido la instalación de ese tipo de actuadores. Entonces ahí se hace el cambio por el requerimiento del sistema. ¿Sí? El sistema se requería que se vaya abriendo lentamente y que se estabilice en un tiempo que puede ir de 15 a 20 minutos. Entonces su sistema es el que le va indicando qué respuesta usted debe darle, qué elementos usted debe ir utilizando. Contestando a la pregunta del compañero, ¿eso hace referencia al actuador? No, como les vuelvo a decir, utilizaron un actuador hidráulico que respondía rápido, pero el sistema no quería que responda rápido, entonces le obligaban a que al actuador, pese a que puede responder rápido, vaya lento. O sea, le estaban subutilizando. Es como que usted se compra un vehículo Fórmula 1 y pase por las villas de Petroecuador donde la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Imagínese, un Fórmula 1 que puede ir a no sé cuántos kilómetros por hora está limitado por la reglamentación que dice que no pase de 30. Es más o menos un equivalente a lo que estamos hablando. O sea, no es necesario el actuador. Que ha estado implementado, sí, pero le está subutilizando, le está mal utilizando a ese actuador, ¿sí? Entonces, no importa del actuador, es el sistema el que le dice cómo tiene que funcionar ese actuador. Ahora, si es que su sistema, usted necesita que el sistema funcione rápido, vamos al caso opuesto. Si usted necesita que esa válvula se abra inmediatamente y usted tiene conectado un actuador eléctrico que tiene hasta que se muevan los engranajes, hasta que la válvula vaya abriéndose, ya nos cogió la noche, como se suele decir. En cambio, ahí también es contraproducente. ¿En dónde se puede aplicar eso? En los sistemas de seguridad. Por ejemplo, hay una sobrepresión en el sistema. Usted necesita una válvula que se dispare inmediatamente, una válvula que me alivie para que no se reviente la tubería, ¿sí? Las válvulas, las famosas válvulas de alivio que se conocen. Entonces, esas son válvulas que necesitan una respuesta inmediata. Existe una sobrepresión, llega hasta el nivel de presión seteado y esas se abren completo automáticamente. ¿Por qué? Para impedir que haya afectaciones a la estructura. Entonces ahí sería una locura ponerle un actuador eléctrico, que se demora unos 5 o 10 minutos para abrirse completamente. En 5 o 10 minutos ya el tanque, la tubería está reventada y ya están con los periodistas haciendo la noticia del derrame, ¿sí? Entonces, como ven, el sistema es el que le dice cómo tiene que ser el control. Si inmediato, si no importa si hay oscilaciones de gran amplitud o no importa el tiempo largo de estabilización. Eso lo dice el sistema. Entonces, cada una de estas curvas obedece a la primacía de un control, que es el proporcional, el integral y el derivativo, ¿sí? O la mezcla de estos tres, ¿sí? Vamos por partes. Hasta ahí, ¿quién se me perdió? Hasta esta explicación. Estamos claros que estas curvas van a obedecer al sistema, no dependen del actuador. ¿El actuador debe estar dimensionado a esto? Sí.
Pero esto no depende del actuador, depende del sistema, del requerimiento del sistema. Y existen este famoso concepto de tiempo de estabilización. ¿Qué queremos? Que se estabilice inmediatamente a, a un tiempo considerable, o no importa el tiempo de estabilización, puede estar fluctuando nomás por 15, 20 minutos. ¿Sí? Entonces, este tiempo de estabilización este parámetro es bastante importante para saber que la respuesta, qué tipo de respuesta es la que requiere nuestro sistema. ¿Sí? Ahora, vamos a los conceptos de proporcional, integral y derivativo. Y voy a hacerles acuerdo de conceptos que debieron haber recibido en, no sé, en matemática aplicada, no sé cómo sea la asignatura que reciben, en donde les enseñaron a derivar y a integrar. Aquí viene mi pregunta, ahora vamos de arriba para abajo. Vamos con Carlos Espinosa. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Listo. Ya sabemos qué es derivar y qué es integrar. Dígame, ¿qué es derivar? Pero sí resolvían derivadas, ¿no? La derivada de x al cuadrado es igual a no sé cuánto por no sé cuánto. Eso sí se acuerdan, ¿no es cierto? De los ejercicios de las derivadas. Ya, listo. Vamos con el compañero Fernando Ochoa. De pronto usted se acuerda de las derivadas. ¿Me puede decir qué es o qué significa derivar o para qué sirve? ¿Qué es derivar? Pero sí se acuerda que recibieron esas materias, ¿no es cierto? Ya. Los conceptos, esos son los conceptos que usted, los importantes de las materias, ¿sí? No saber cuál es la derivada de x al cuadrado o la integral de e a la x, no, eso no es lo importante. Eso yo cojo el internet y le busco derivada de x al cuadrado y me va a salir la tabla de las derivadas y las integrales. Pero lo que no me van a explicar claramente es qué significa derivar y qué significa integrar. Para que se den cuenta, no resolver ejercicios significa, mejor dicho, resolver ejercicios no significa saber el significado de las cosas. Y eso es lo que nosotros debemos saber, el significado de las cosas, porque eso es lo importante. La resolución, eso se aprende viendo tutoriales en YouTube. Pero los conceptos, la concepción de las cosas, eso es lo importante. Bueno, ya me apareció el mensaje, nos vamos a desconectar y nos conectamos para topar estos temas de lo que es derivada integral. Nos volvemos a conectar, por favor. Ok, vamos viendo. Vamos a hacer un ejercicio mental, ¿no? Imaginémonos que estamos en un viaje de Esmeraldas a Santo Domingo. ¿Sí? De Esmeraldas a Santo Domingo, el camino, la vía, tiene de aquí a Quinindé varias curvas. De Quinindé a Santo Domingo, ya rectas y vía de 4 carriles.
¿sí? Entonces, si usted está manejando y está de Quinindía a Santo Domingo y ve la vía amplia y una recta pronunciada, ¿qué se le, qué se le viene a la mente? ¿Ir a 10 kilómetros por hora o ir a 100 kilómetros por hora? Claro, si ve una vía 4 carriles y que es una recta, ¿qué se le ocurre con su vehículo? ¿Ir despacio o ir rápido? Ir rápido, ¿no es cierto? Porque usted está viendo lo que viene más adelante. Usted ya tiene el conocimiento de lo que viene más adelante. Pero si está en una curva, ¿sí? Su instinto, ¿qué le obliga a hacer cuando empieza a ingresar a una curva? ¿Acelerar o detenerse? Bajar la velocidad, ¿no es cierto? Es el sentido común. Y ojo, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Todos los sistemas tecnológicos, sistemas de control o todo eso se fueron desarrollando en función del análisis del comportamiento de la naturaleza. Y la persona es eso, es parte de la naturaleza. Y como personas ya ejecutamos ciertas acciones de control. El ejemplo que acabamos de ver, de que yo digo, vemos una vía recta de 4 carriles, entonces como que nos dice, no, aceleremos nomás, está todo libre ahí, no hay nadie y listo, voy. Y cuando empieza una curva, bueno, ya ahí vamos bajando la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de lo que pasa. Entonces, vamos aquí a rayar un poco. Vamos a graficar una función. Bueno, me salió feo eso. Ya, digamos que es esa función. La derivada, ¿sí? Lo que me indica es cuál es mi condición en un punto específico de una función, ¿sí? De una gráfica. Por ejemplo, en este punto, ¿qué dato me da la derivada? ¿Sí? Me da de la pendiente, o sea, estamos inclinados y estamos en una vía recta, como que le dice, estamos así, dele nomás, acelere porque en esta parte es recto, pero tenemos una inclinación, ¿sí? Una cierta inclinación. Eso es lo que me está indicando la derivada en este punto. Me dice, no, todavía tenemos camino recto, ¿sí? Y tenemos un cierto grado de inclinación. Ahora, ¿qué nos dice la derivada en este otro punto? En este otro punto, la derivada nos dice, espérese un ratito, por aquí ya mismo nos viene una curva, ¿sí? Y estamos ya casi horizontales, ¿sí? En el punto de acá es el punto crítico. En este punto nos dice, hey, frene un ratito y estamos horizontales, ¿sí? Y es una curva pronunciada, frene. Eso es lo que nos dice la derivada. La derivada me da la idea de cómo está mi situación dentro de la función, ¿sí? Si lo que viene es un tramo recto o lo que viene es un tramo curvo o lo que viene es que ya me estoy regresando, ¿sí? Si esto fuera el norte, si acá estuviera el norte, acá me está diciendo, estoy yendo hacia el norte y estoy en una vía recta. Acá, si estuviera ya en este punto de acá, me diría, estoy yendo al sur y la vía no es tan recta, ¿sí? Me indica la característica que yo tengo en ese punto, porque la derivada es puntual. La derivada es el análisis en un punto. Eso es lo que me dice la derivada. Entonces, como acción de control, esta derivada me está indicando más o menos lo que se me aproxima, lo que viene más adelante.
Ese es el criterio de lo que es derivada. Para eso sirve la derivada, para saber si mi función es ascendente, es descendente, ¿sí? Tiende a curvar, tiende a no curvar. Eso es lo que me indica la derivada. No sé si estamos claros con la definición. Entonces, el momento que usted está manejando y entra una curva, vamos a poner dos ejemplos. Usted viene por aquí, ingresa a una curva, pero la curva es así. Y ahora, el otro caso en el que ingresa la curva y la curva es así. Y usted está en este punto. ¿Sí? En este punto específico. ¿Qué le dice la derivada? Ah, no, la curva es amplia, siga nomás a una buena velocidad. ¿Qué le dice la derivada en este punto? Ve, es curva cerrada, vámosle frenando un poquito más. Eso es algo que lo hemos venido haciendo, sí. Ustedes que manejan vehículos, así sea moto, automóvil o lo que sea, ese concepto hemos ya venido utilizando y manejando un vehículo. ¿Ustedes sabían que ese concepto es lo que significa derivar? Lamentablemente en la parte de educación nos enseñan y nos dicen, ya la derivada de x al cuadrado respecto a x, esto es igual a 2 por x, no sé qué, no sé cuánto. Eso sí nos han enseñado, pero no nos han enseñado a qué significa eso. En la vida práctica, ¿qué me está diciendo? En la vida práctica, ¿en qué yo ya estoy utilizando? Porque muchas de las cosas que nos enseñan es algo que ya nosotros aplicamos y utilizamos en nuestra vida diaria. Como por ejemplo lo que les estoy diciendo, el concepto de derivada en la conducción de un vehículo. Eso nosotros ya hemos utilizado, pero no sabíamos que era derivada. Y no sabíamos que eso ha significado derivar. No sé si les quedó claro el aspecto de lo que es derivada. A ver, entonces ahora con toda esta explicación, quiero que me definan ustedes qué es derivada. Se nos están yendo los compañeros ya. Vamos con el compañero Ojeda Luis. Dígame con esto que se acaba de enterar, entonces, ¿qué ha sido derivar o qué significa la derivada? Sí, ¿qué tan? Eso. Sí, efectivamente, usted dijo preciso la definición. ¿Sí? Es la razón de cambio, la que me indica cómo cambia mi curva a partir de ese punto. ¿Sí? Estoy en un punto y la derivada lo que me indica es la razón de cambio que viene adelante. Si es que es pronunciada o no es pronunciada la función, lo que viene adelante. Sí, muy bien, esa mismo es el concepto de derivada. Sí, gracias. Eso es lo que nos dice la derivada. Es la razón de cambio. No, si tuviera una recta, ¿quién me dice qué razón de cambio? Si yo estoy aquí, en este punto, mi razón de cambio respecto a un punto anterior estaba aquí y en este punto lo que veo adelante es que voy a mantenerme de la misma manera. Mi razón de cambio no cambia, por decir de alguna manera. Pero si estoy en este punto, ¿sí? Y voy un poco más allá, más acá,
ya mi dirección, mi razón de cambio ya cambia. Si voy un poco más acá, mi razón de cambio cambió mucho más que acá. Acá es más suave el cambio, acá el cambio es más pronunciado. La razón de cambio en un punto específico de una curva. Eso es lo que significa la derivada de una función. ¿Qué tan fuerte es el cambio de la curva más adelante respecto al punto en el que estoy? Eso es lo que significa la derivada. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos ahora con integral. No sé si se acuerdan, les voy a hacer recuerdo. Cuando nos enseñaban derivadas y luego pasaban a integrales, ¿sí? ¿Qué nos decía el profesor? Ya saben lo que es derivada, ¿no es cierto? La integral es el inverso de la derivada. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, de la manera práctica, ¿cómo sería? Vamos con el mismo viaje, ¿sí? Esmeraldas, Santo Domingo. ¿En qué tiempo usted llega de Esmeraldas a Santo Domingo? ¿Quién me dice? Ya, 2 horas y media. Aquí le voy a poner 2,5 horas. Este es el tiempo. Listo. ¿Qué distancia hay entre Esmeraldas y Santo Domingo? ¿Perdón? 100 kilómetros. Bueno, no seamos tan, hagámosle relación. Digamos que son 250 kilómetros. ¿Sí? Ay, perdón. A ver, ¿dónde estaba? Allá. 250 kilómetros. Por poner un ejemplo. Ya. ¿Alguien me puede decir a qué velocidad promedio yo estoy yendo en el vehículo para llegar a Santo Domingo en 2 horas y media si la distancia son 250 kilómetros? ¿Quién me dice la velocidad? Verán que esto es ejercicio de colegio. ¿Quién me dice? No, eso sí es exacto. Eso. Solo por eso hágame acuerdo para subirle un punto en el examen. Ya, bien, bien. Ya van 2 participaciones buenas. Le felicito. Está atento a la clase. Eso está muy bien. ¿Sí? La velocidad, si ustedes se acuerdan de física del colegio, la velocidad es el espacio sobre el tiempo. Si el espacio yo ya sé que son 250 kilómetros y el tiempo son las 2 horas y media, divido 250 para 2,5 y me da 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, si esta curva de aquí es la velocidad, vamos a ponerle en azul. Esta curva es de la velocidad. Si yo voy a 100 kilómetros, no, hagámosle más acá abajito.
¿sí? Si yo voy a 100 kilómetros por hora, llego a, en 2 horas y media, llego a Santo Domingo, que está a 250 kilómetros, ¿sí? Eso es lo que me dice el dato que me dieron ustedes, ¿sí? Ahora, esta velocidad es promedio, a ver, pongámosle aquí kilómetros por hora, porque es una velocidad, ¿ya? Entonces voy a quitar esta flecha y esta flecha, ¿ya? Ahora, esto de aquí es real, el tiempo es real, la distancia es real, pero esta velocidad es real, porque para cumplir esto, desde que prendió, desde que dijo me voy, usted está yendo a 100 kilómetros por hora, hasta el momento que llegó, no es real, ¿no es cierto? Exactamente, no es real. ¿Por qué? Porque usted empieza arrancando de cero al vehículo, paró en el semáforo, continuó, ¿sí? Está en la ciudad, cogió carretera, en carretera ya pasó de 100, pasó a 110, 120, se mantuvo un buen rato, de ahí nuevamente bajó, disminuyó la velocidad porque hay curvas, hay rectas, hay curvas, hay rectas, nuevamente en la recta larga de Quindindé a Santo Domingo va a 120 y después por ahí bajó y por ahí disminuyó la velocidad y llegó de Esmeraldas a Santo Domingo. La curva verde, esa sí es la real. Entonces, ¿qué significa este promedio? Este promedio de aquí es la integral, bajo la curva. Si yo tengo esta curva, si yo tengo esta función y la integro, estoy obteniendo el valor promedio. Y eso es lo que significa la integral de una función. No sé si recién se están enterando del concepto de derivada o integral, o les cambié todito lo que tenían como concepto de derivada integral. En cualquiera de las dos, si lo están entendiendo, les va a servir bastante, ¿sí? La integral de la función, el integral de la función es el área que yo tengo bajo la curva. Eso es lo que estoy yo obteniendo cuando integro. El integral de 0 a x, de x, no sé cómo se pone, ¿sí? Estas funciones, estas integrales, lo que me está dando es el área bajo la curva, y el área bajo la curva lo que me da es el valor medio, ¿sí?, de una señal constante. ¿Para qué me sirve esto? Para predecir, ¿sí?, para predecir qué es lo que me viene. ¿Sí? Si yo ya tengo esta curva, saco el integral y yo ya voy a saber cuál va a ser el comportamiento. No importa cómo vaya, ¿sí? No todos los viajes van a ser la misma función, pero si yo siempre llego en 2 horas y media de Esmeraldas a Santo Domingo, nunca usted de los nunca va a repetir la misma curva, pero sí va a llegar en el mismo tiempo. De pronto, en algunas el tráfico más, el tráfico menos, usted cogió las curvas más rápido, de pronto en la línea recta no fue tan rápido como la vez anterior porque estaban haciendo control de velocidad. Bueno, todo cambia, pero siempre coincide que llega en 2 horas y media. Las curvas van a ser diferentes, pero el área, que significa el conocimiento previo de las cosas, va a ser la misma. ¿Sí? Usted sabe, usted ya se programa, dice, me toca hacer un viaje de Esmeralda a Santo Domingo, son las 10, estoy como a las 12:30 ya allá.
el valor de del integral lo que le ha dado es la posibilidad de predecir el futuro. ¿Sí? La derivada le permitía saber en ese momento lo que le viene. La integral de predecir el futuro. Nos falta un concepto, el proporcional. Y hemos hablado de la derivada, hemos hablado de la integral, nos falta la famosa P, por eso es P y D, proporcional, integral y derivativo. El proporcional, sí, como su propia palabra lo indica, hace relación con el error en el sistema de control. ¿Sí? Es una relación casi directa con el error. ¿A qué voy con esto? ¿Se acuerdan cuando abríamos la válvula? El flujo iniciaba en cero porque la válvula estaba cerrada y nosotros le pusimos de referencia 5.000 barriles. 5.000 menos 0 era 5.000. 5.000 de error. El error era bien grande. ¿Sí? El error es grande en ese momento. Entonces, en ese momento, el control que se aplica es el proporcional. ¿Por qué? Porque ese error es más grande que el valor que le puede dar en ese momento el control derivativo o el control integral. Entonces, el proporcional le dice, no, el error es grande, abra completamente la válvula. Y le manda a abrir completamente. No digo que se abra la válvula completamente. Ojo. Una cosa es que usted abra la válvula un 30% y otra cosa es que la válvula realmente va abriendo de a poco hasta llegar al 30%. ¿Sí? Entonces, el control proporcional le manda una respuesta también proporcional en función del error. Si volvamos al ejemplo de la válvula. Si estamos controlando la válvula para tener un valor determinado de flujo, ¿sí? Y partimos desde cero, el control que va a primar es el proporcional porque va a haber un error bien grande y va a decir, no, el error es grande, entonces ábrase la válvula completamente. Ya cuando el error va disminuyendo, ahí va tomando la batuta los otros controles, o el integral o el derivativo, dependiendo de cuál es la respuesta que nosotros queremos para nuestro sistema. ¿Se acuerdan de las tres curvas diferentes? Sí, en esas tres curvas diferentes predomina uno de estos tres controles. Para la una va más el efecto proporcional, para otra curva va más el efecto integral, para la otra curva va más el efecto derivativo. ¿Sí? Y la predominancia de cada uno de estos es lo que le hace que el sistema responda conforme las tres curvas que vimos al inicio. No sé si me siguieron hasta ahí los conceptos de lo que significa derivada, integral y proporcional. Ya, vamos a quitar la gráfica. Lo que decimos es que la parte proporcional va en relación al error. A ver, vamos un poquito antes. Vamos a graficar el esquema del sistema de control. El esquema del sistema de control era esto. Tenemos una referencia, ¿sí? Aquí tenemos un sumador, aquí tenemos el error, aquí tenemos el control, aquí tenemos el P y D, aquí tenemos nuestro sistema, ¿sí? Aquí tenemos la salida de nuestro sistema. Esta salida nosotros la estamos censando, ¿sí? Y la comparamos con nuestra referencia, ¿sí? Aquí pongamos la M de medidor, ¿ya?
ese es nuestro esquema de un sistema de control realimentado, ¿no es cierto? Aquí está nuestro sistema. Aquí está nuestro PID. Aquí está nuestro famoso PID. Entonces, como ven, la señal de entrada a mi sistema de control es el error. ¿El error entre qué? Entre mi valor de referencia y mi valor medida, el valor actual. Pongámosle la A de valor actual. ¿Sí? Yo le puse, vamos al inicio del ejemplo, yo le puse 5000 barriles como referencia, pero mi valor actual, claro, es el sistema de control del lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, cuando estaba mi válvula cerrada, mi valor actual del flujo es 0, porque todavía no abro la válvula. Entonces, ¿cuál es el error? Primero que es un valor positivo de error y es 5000. ¿Sí? Entonces, es un error grande. Entonces, aquí como que existen tres personitas. Imagínense que el P es una persona, yo que sé, Pepe, el I es Iván y D es David. Está Pepe, Iván y David. Entonces, los tres hacen control de esto. El P va a hacer control o va a decir, tranquilos, yo me encargo cuando el error es bien grande. El Iván va a actuar cuando queremos que sea más estable el sistema, cuando queremos que no se sobrepase del valor de referencia. Y el derivativo, el Iván, va a actuar cuando ya sabemos si queremos una respuesta rápida, porque ya sabemos el tiempo en el que vamos a llegar, ¿sí? Ya sabemos los tiempos, entonces dele nomás, porque yo sé que en 2 horas y media llego a Santo Domingo. Sí, dele nomás, yo ya sé el tiempo. Es el que ya sabe el futuro. Este es el derivativo es el integral es el que sabe el futuro. El derivativo es lo que sabe en ese momento en qué punto está, si viene una curva o es una recta, y el proporcional es el que actúa dependiendo de la diferencia grande de error. Entonces, como la diferencia del error es bien grande, ¿sí? El que predomina en este caso va a ser el proporcional. ¿Y qué va a decirle al sistema? ¿Sí? Aquí estaría el que controla el sistema, por aquí estaría la válvula, ¿sí? Y la válvula está acogida al sistema. Entonces, ¿qué le va a decir este control a la válvula? Abre completo, ábreme al 100%. Eso es lo que le va a decir el P. ¿Por qué? Porque el error es grande. Entonces, el P va a mandar una respuesta proporcional al error. Si el error es grande, también el valor que le va a mandar a abrir a la válvula va a ser grande. ¿Sí? Si el error ya va disminuyendo, si el error va, digamos que ya se abrió la válvula y ya no estamos en 0, estamos en 2500, pongámosle con verde. Si el valor medido ahora ya es 2500, ¿sí? Entonces ahora nuestra señal de error serían 5000 menos 2500. Acá el error ya no es 5000. Nuestro error es 2500. Entonces el error le dice, como es proporcional, ya no te abras 100%. Ábrete 50%. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Por eso se llama proporcional, porque le manda una respuesta al sistema, le manda una respuesta proporcional al error que él está midiendo, que el control está midiendo. Por eso se llama proporcional. Él ve que falta grande y abre grande. ¿En qué podemos nosotros ver con un ejemplo que nosotros vemos? Si a usted le mandan a llenar un tanque reservorio, ¿sí? Acuérdese de la imagen que teníamos al inicio de esta asignatura. Había una persona al pie que manipulaba una válvula y tenía un tanque reservorio. Si a usted le mandan a llenar el tanque y usted ve que el tanque está completamente vacío, ¿cuánto de la válvula abre? ¿Abre poquito o abre todo?
abre todo, ¿no es cierto? Ahí está actuando como un control proporcional. ¿Sí? Ahora, si usted ya va por medio camino o por un 75%, ¿sí? El sistema, ¿usted qué haría? Ya cuando está el tanque a un 75%, ¿le sigue manteniendo la válvula completamente abierta? Ya le va cerrando, ¿no es cierto? Exactamente, ya va, ¿no es cierto? Ya va teniendo, ya va viendo lo que se le aproxima, entonces ya va tomando un cierto control, ¿sí? Ya va teniendo un cierto control sobre eso. Ahí, ¿cómo estaría actuando? ¿Como integral o como derivativo o como proporcional? Cuando ya está el nivel del tanque, en este ejemplo que estamos haciendo, al inicio estaba completamente vacío. Usted mira que está completamente vacío y usted tiene el control de la válvula. ¿Qué hace? Abre completamente. ¿Sí? Eso es un comportamiento del control proporcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está completamente vacío, entonces abro todo para que se llene. Pero ya cuando el nivel del tanque está en un 75%, ¿sí? ¿Usted qué es lo que hace? Ya empieza a cerrarle un poco la válvula. ¿Sí? Ahí está actuando como qué control, proporcional, integral o derivativo. Como integral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solamente se está basando en el nivel del tanque, ¿sí? Pero, ¿qué tal si ya estaba al 75% y le cerró la válvula al 50%, pero en eso el caudal del flujo de la tubería aumentó? Digamos que la empresa, se ha visto que la empresa del agua hay veces que manda poquito la presión de agua y después hay unas que tiene una fuerza bien grande. Digamos que en ese momento que usted estaba en el 75%, le bajó, le cerró un poco la válvula porque usted ya sabe lo que viene en función del nivel del tanque, que como dijo el compañero es una acción integral, pero usted está viendo que el flujo del agua se incrementó. ¿Qué es lo que empieza a hacer con la válvula? Le empieza a cerrar más, ¿no es cierto? Y está entre que le cierra y le sigue cerrando y le sigue cerrando porque usted ya está obedeciendo al flujo que está ingresando al tanque. Entonces, el tener usted el conocimiento en ese momento de qué es lo que viene, qué tipo de control es. ¿No? Ese es el control derivativo. ¿Sí? Entonces, como ven, ahí va a predominar los tipos de controles en función del desarrollo del sistema, del control del sistema. ¿Sí? En este caso hicimos un ejemplo para entender un poquito mejor cuál es el comportamiento, qué significa un control proporcional integral derivativo. Pero de ahí ya vamos a obedecer en la realidad al sistema. Hay sistemas que no necesitan la parte derivativa, que solamente necesitan el proporcional integral. Ese es el caso, por ejemplo, de la apertura de las válvulas ahí en el terminal Balao, en lo que es Petroecuador, lo que dan carga a los buques. Si bien es cierto, tiene el sistema, el bloque P y D, pero la D casi no la ocupan, solamente ocupan proporcional integral, porque ese es lo que predomina en ese tipo de sistemas. ¿Sí? No hay un cambio abrupto. ¿Por qué? Porque no es que estén bombeando. Ustedes, si no lo saben, las cargas se dan por gravedad. El tanque está en una montaña y el buque está en el mar.
Entonces, por gravedad, el flujo va hacia el buque. Entonces, no va a suceder, como en el caso de aquí, de que por efectos de una bomba vaya a incrementarse más el flujo. No, ya los flujos están definidos. O sea, como quien dice, el terreno ya está conocido. Las curvas ya sabemos que son curvas amplias. Entonces, no me sirve mucho este control derivativo, pero sí el integral y el proporcional, en función de los valores que yo pongo acá. Por eso es que si ustedes van a ver los sistemas de control allá, son PIs, no son PIDs. ¿Por qué? Porque el sistema así lo requiere. ¿Sí? Entonces, en sistemas reales van a predominar uno o dos más que los tres. Ahorita en el ejemplo que hemos puesto de la persona que abre o cierra la válvula, era manera de ejemplo para que ustedes vean cómo se actúa de manera proporcional, de manera integral o de manera derivativa. Pero ya de ahí, en los casos reales, va a depender mucho del sistema. Bueno. Listo, jóvenes, ya llegamos al final de la hora, entonces continuaríamos en la siguiente clase. No se olviden, los que estén con los proyectos de titulación, hasta hoy tienen que subir la solicitud a la dirección del drive que se les envió. Por favor, si no suben esa solicitud, no serán tomados en cuenta eso, ¿sí? Para la próxima semana. Ya, bueno, estoy complicado de tiempo, pero no le ofrezco, sí, con seguridad. Si por ahí tengo un tiempito, le revisaré. Pero váyale usted revisando, todavía tiene tiempo hasta el momento de la defensa. Es más, ya, verá que en la defensa, más que lo que usted ha puesto en el escrito, en el documento, va a valer lo que usted defiende en palabras, ¿sí? Digamos que no le revisé y que está equivocado cierto capítulo. Ya, usted sabe, pero usted expóngalo en ese momento, ¿sí? En ese momento la comisión le va a decir, ah, ya, sí, así es, entonces corríjale. Y le van a dar una prórroga para que usted corrija, ¿sí? Pero en función de cómo usted defiende. Ahora, si usted no defiende, no le van a dar ese chance de. Entonces, sin importar lo que esté, no digo que entregue como esté, no estoy diciendo eso, haga lo mejor posible. Me parece que sí, pero ojo, aquí el que defiende no soy yo, por ser el de la materia, aquí el que defiende es usted. Ujú. Sí, es una exposición. No es una exposición, lo que les recomiendo es lo que hicimos desde el inicio. Practique. ¿Cuál es el área en el que usted va a trabajar? ¿Cuál es la problemática? Y de ahí sobre eso desarrolle. Nada que el tema de mi proyecto de titulación es, ¿no? Ya de una dicen el tema, los objetivos, no va por ahí. Vaya primero. A ver, a mí me interesa mucho, yo que sé, las instalaciones eléctricas residenciales. Entonces, en esa área yo identifiqué el siguiente problema. ¡Pum! Yo que sé, elevado consumo de corriente o calentamiento del cableado por falsas o por malas empalmes o conexiones o cualquier cosa. Esa problemática se identificó y en función de eso, ¿sí? Ahí vayan a lo que hicimos al inicio, vayan con las preguntas. En función de eso quisiera saber hasta cuánto permiten las borneras la temperatura, en cuánto yo que sé, el aislamiento de los conductores nos permiten soportar la temperatura. ¿Qué pasa? Aborde las preguntas. Y para contestar eso, me he planteado
estos objetivos. Por tal razón, mi tema de titulación, mi tema propuesto es este de acá. ¿Sí? Sigue el orden que yo les dije al inicio, va a ser la mejor manera de que usted exponga. Claro. Claro. Lo último que usted tiene que estar mencionando es lo que realmente va a hacer. Ah, ya voy a hacerla en un Arduino, voy a colocar una programación utilizando contadores para que cuando ya lleguen a tantos usuarios se bloquee la puerta. Eso es lo último que usted va a decir, porque ese es lo que ya va a hacer, ese es el resultado a la problemática. Usted lo que aquí debe defender es su tema, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es el enfoque que usted va a dar? El eje espacial, el eje temporal. No se olvide de esos elementos. ¿Sí? Esa sería mi recomendación. Así es que revise, trabaje y no importa lo que esté en el documento. Lo que va a importar es cómo usted defiende su tema. Dígame. A ver, ahí hay ahorita llegó un mensaje. Eso justamente estaba por preguntarle al coordinador. ¿Dónde está? Aquí decía, estimados docentes, se recuerda que del 28 al 2 de octubre, a ver, veámosle. ¿Qué pasó? Se fue el internet. Se me fue el internet. Eso, dice aquí. Estimados docentes, se recuerda que del 28 al 2 de octubre TMI, TE, TMA, TSME es una semana para recopilar la segunda evaluación parcial. Del 28 al 2 de octubre, que sería la siguiente semana, ¿no es cierto? Sí, la siguiente semana ya se tomarían los exámenes para estas carreras. TMI, TE, TMA, TSME, pero no está TSE. O hay un error en el comunicado o ya la próxima semana son los exámenes. Déjeme confirmar eso con el coordinador, porque en cambio el coordinador algo me dijo que era de la semana del 12 al 18, me parece, de octubre. Sí, en la semana del 12 al 16, perdón, que era la semana de exámenes. Según el coordinador es del 12 al 16, pero según el comunicado del vicerrector, para estas carreras dice del 28 al 2. Entonces, déjeme corroboro yo ese asunto y les estaré indicando. Pero igual, si nos adelantamos, no habría problema. Lo de titulación no estamos considerando nada de eso. Lo de titulación va así porque va. Para el resto de asignaturas se podría estar aplicando esto, ¿sí? Para titulación no, eso ya hoy tienen que entregar la solicitud y el martes me parece que es la defensa. ¿Sí? Listo, jóvenes, ya se nos va a acabar aquí la hora. Entonces, quedémonos ahí y continuamos. Sí, sí, tiene que ser virtual. Bueno, eso ya sería coordinación. ¿Qué será? Unos 15 a 20 minutos por estudiante. Bueno, eso también dependerá de cuántos hayan presentado solicitud, ¿no? Si son pocos, bueno, se podrá darles más tiempo. Si es que son bastantes, obviamente se tratará de hacer un poco más rápido, ¿sí? Lo mismo la hora todavía no está fijado, entonces está fijado el día, pero la hora todavía no, entonces eso también está por confirmarse. En función de cuántos han entregado solicitud. ¿Sí? Ya, entonces, eso es jóvenes. Continuaríamos entonces la siguiente y no se olviden de lo de titulación, por favor. ¿Listo, jóvenes?
Nos vemos la próxima clase. Ok.